En 1981 se produjo una victoria histórica de la izquierda francesa, el programa común entre el Partido Socialista y el Partido Comunista franceses que llevaron a Mitterrand a la presidencia de la República. Ese programa común es una experiencia inimaginable hoy en la izquierda europea. Nacionalización de sectores estratégicos, fuerte control de la economía por parte de la política, fuerte intervención de las fuerzas del mercado. Muchos han analizado esa experiencia política como repleta de errores, pero buena parte de sus conquistas son hoy indiscutibles en la política francesa. Es cierto que hubo numerosas oposiciones a ese programa común de socialistas y comunistas, entre otras cosas por el momento histórico en el que se produjo esa experiencia. No estábamos ya en la época de posguerra, sino en la antesala de la globalización económica y financiera, muy lejos ya de esa conjunción entre keynesianismo, socialdemocracia y Estado-nación soberano. Entre otras cosas, lo que ocurrió es que el capital se marchó, se deslocalizó, y fue imposible ese programa común y hubo de recular Mitterrand y el gobierno del programa común. 10 años después implosionó la Unión Soviética a rebufo de la caída del muro de Berlín. Cayó el socialismo real y podemos sacar muchas lecturas en el presente de aquella experiencia. La izquierda conjuga una gran derrota, la revolución no llegó, con enormes victorias parciales. Los derechos civiles, los derechos políticos, la democracia, el sufragio universal, el voto de los obreros, los derechos sociales, económicos y sindicales son hoy indiscutibles, forman parte del paisaje político, social y económico compartido, indiscutibles incluso por parte de las fuerzas liberales y conservadoras de la derecha. Ciertamente estamos en otra época, en la época de la globalización económica y financiera, con deslocalizaciones productivas y fiscales constantes. Con lo cual se trata de analizar la política sin nostalgias, sin viejas querencias de políticas que no podrán volver, pero tampoco con renuncias, siendo ambiciosos, ambicionando un programa verdaderamente transformador, pero sabiendo que jugamos con el campo cuesta arriba. Son las lecciones que cabe sacar. Una conclusión provisional de todo aquello hoy, en 2022, es que hay futuro para la izquierda, o aún mejor, no hay futuro para la sociedad sin izquierda. Hablamos de todo eso en una nueva edición del Cuadrilátero, en Canal 33, como siempre, y en El Jacobino. Empezamos. Buenas noches, amigos de Canal 33 y del Jacobino, y bienvenidos todos a una nueva edición del Cuadrilátero. Vamos a hablar hoy de la izquierda, de las izquierdas y del futuro de la izquierda, un tema de plena actualidad que, como ustedes sabrán, nos interesa mucho en el Jacobino. Y contamos, como viene siendo habitual en este programa y en esta casa, con una mesa de invitados pues absolutamente excepcionales, como siempre, que sin más dilación les paso a presentar. En primer lugar, Jorge Polo, escritor, profesor en Ecuador, aunque español, doctor en filosofía. Jorge, es un verdadero placer. Ya estuvimos en el Jacobino y pues aquí de nuevo. Así es. Pues nada, buenas noches, un placer estar aquí, Guillermo. Además aprovecho para enseñarles el último libro publicado por Jorge Polo en El Viejo Topo, Románticos y Racistas, que es un libro del que estuvimos hablando recientemente en el Jacobino, un gran ensayo prologado por Pedro Insua. En segundo lugar, que también teníamos muchas ganas de recibirle en el Cuadrilátero, José Manuel Calvo, que es concejal de Recupera Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, arquitecto de profesión. José Manuel, un placer, te he vuelto un poco loco, hemos amagado con que vinieras varias veces y aquí estás. El placer es mío, encantado de estar aquí y sobre todo con un tema como este, ¿no? Que nos interesa a todos y que nos incumbe además a todos como miembros de esta corriente tan amplia, ¿no? de la izquierda. En tercer lugar, Ana Ruiz, politóloga, también habitual de esta casa, que te estrenas en el Cuadrilátero. Eso sí, un honor, Ana, que estés aquí con nosotros. Gracias, y espero que me llames más. No, hombre, un placer, ya te lo dije además y he cumplido. Te dije que te iba a llamar y he cumplido. Y en cuarto lugar, hoy tenemos, como verán ustedes, doble cuota jacobina. Nos hemos pasado un poco de la raya. Mi amigo y compañero Javier Maurín, director del Papel y hombre multifacético en el Jacobino. Javi, ¿qué tal estás? Un placer tenerte aquí. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias.
Pues yo creo que sin más dilación vamos a entrar en materia. Como siempre he pasado un pequeño guión a los invitados y como siempre nos lo saltaremos, como viene siendo también norma habitual de la casa, y hablarán, como no puede ser de otra manera, de lo que les dé la gana. A mí me gustaría que contextualizáramos un poco. En el cara a cara les planteaba que ha sido de la voz izquierda, que como saben nace en la Asamblea Nacional de la francesa, en la Revolución Francesa, pero bueno, no vamos a ir tan atrás, ¿no? ¿Qué ha pasado con la izquierda hasta la caída del socialismo real, ¿no? Una contextualización histórica de la izquierda y de las izquierdas, ¿no? Porque en buena medida a partir de la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, del socialismo real, hay gente que ha prescrito pues, la muerte de la izquierda, ¿no? En buena medida porque el programa histórico de las izquierdas, una parte se cumplió y otra parte no. Es decir, no llegó la revolución, pero buena parte de los derechos sociales, políticos y económicos que hoy aceptamos todos o aceptan todos, y esto es una materia de debate, es cierto que los aceptan o no, se debe a la izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué espacio hay para la izquierda? ¿No? Vamos a analizar esto, si hay espacio, si hay programa, cuál debe ser el programa, pero me gustaría una breve contextualización histórica. Jorge, si quieres, empezamos con una breve intervención todos y luego abrimos el debate. Sí, bueno, me toca romper el hielo. A ver, este es un tema como evidentemente amplísimo, ¿no? Cuando me propusiste un poco estos bloques, me vino a la mente una canción de los Chicos del Maíz, que se llama Revisionismo o Barbarie, tiene un nombre muy simpático, y en una parte de la canción hace referencia a los que cambiaron de chaqueta en el 89, ¿no? Siempre me llegó bien esa frase, ¿no? Más allá de esta pequeña broma, vamos, aunque el 89 es un año decisivo, por supuesto. Pero la crisis, la eterna crisis de la izquierda, se podrían rastrear múltiples genealogías, ¿no? Ver dónde se empezó a desbaratar todo, y hemos ido de derrota en derrota, con pequeñas victorias, para luego sucumbir en una subsiguiente derrota, ¿no? No sé, o sea, lógicamente siempre se habla de la década de los 90, Thatcher, Reagan, la victoria del neoliberalismo, que no es la victoria económica y sobre todo cultural, pero yo... Quizás esto es una manía personal, yo siempre pienso en mayo del 68, no me quiero extender mucho, ¿no? Pero mayo del 68, que dejó una impronta brutal en el imaginario de las izquierdas europeas, para mí, mayo del 68 fracasó, pero, digamos, yo lo suelo analizar al revés, yo pienso que la izquierda empezó a descomponerse cuando triunfó mayo del 68. Mayo del 68, más que una revolución anticapitalista, fue una revuelta antiautoritaria, chicos que la querían pasar bien. Ya sé que esto es un reduccionismo, yo sé que allí hubo una huelga general, los obreros de la Renault, hubo un componente obrero, pero en el imaginario de las izquierdas, mayo del 68 quedó, yo digo que fue más bien una revolución contra el Partido Comunista y contra las organizaciones obreras, ¿no? Porque aquellos chicos que hicieron la revolución tenían ese componente lúdico, antiautoritario, queremos más flexibilidad, no queremos vivir en una sociedad tan burocrática, tan rígida, tan disciplinaria. Por ahí aparece Foucault, toda esta cosa postestructuralista, la posmodernidad, y el capitalismo, esto es mucho reducir, ¿no? Pero de alguna manera los gestores del capital dijeron, ustedes quieren flexibilidad, ustedes quieren liquidez, se la vamos a dar, ¿no? Entonces, y yo creo que porque claro, ahí las organizaciones sindicales fuertes, los partidos fuertes, quedaron socavados. Mayo del 68 es el detonante a través del cual la izquierda europea empezó a ver cómo sus estructuras y organizaciones políticas empezaron a quedar corroídas, ¿no? Luego llegó la década de los 90 y el huracán neoliberal nos barrió a todos, ¿no? Pero a nivel imaginario, simbólico, cultural, incluso filosófico, yo creo que la derrota empezó en mayo del 68. Seguro que vamos a hablar de mayo del 68 y de las derrotas y de las pequeñas victorias que planteabas, Jorge. José Manuel, si quieres. Bueno, yo voy a ir por el argumento opuesto al de Jorge. Yo creo que la izquierda, paradójicamente, es la gran victoriosa del siglo XX. La prueba es la construcción del Estado social y democrático. La prueba son esos 30 años, ¿no? 1945-1975. La prueba es el triunfo en lo cultural de la socialdemocracia, ¿no? De la generalización de los derechos económicos y también civiles, ¿no? Y creo que eso también la izquierda debe apuntárselo como una victoria, porque es claramente una victoria progresista. Hasta tal punto que, si recordáis, Hayek, que era un friki, ¿no? Cuando escribe Camino de servidumbre en el año 44, que es el primer, bueno, no sé si es el primero, yo ahí igual, evidentemente Jorge tiene mucho más conocimiento de esta materia que yo, pero bueno, Hayek es, digamos, el gran ideólogo
de esa construcción falaz de que el nazismo, el nacionalsocialismo, venía a ser el antecedente a la socialdemocracia, ¿no?, al Estado social, ¿no?, y al intervencionismo por parte del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Necesitó 40 años o 50 años en materializar, en llevar a la práctica sus teorías, ¿no? Incluso en Chile por la vía de las armas y por la vía del terrorismo de Estado, fundamentalmente. Entonces, creo que evidentemente el neoliberalismo como modelo económico se ha impuesto a duras penas, y todavía afortunadamente vivimos en sociedades, solo hace falta, las sociedades occidentales son sociedades donde claramente sigue dominando una vis socialdemócrata, distribución de derechos económicos, civiles, sociales, etcétera. Pero claro, Occidente tiene un problema, o tuvo un problema, ¿no? Y es que esos 30 años de desarrollo, de crecimiento, de, digamos, triunfo de las tesis de la izquierda, desde mi punto de vista, tenían tres problemas. Se trasladó una parte de ese bienestar a costa de terceros países, del tercer mundo, ¿no?, de sobreexplotar estos países, a costa de las futuras generaciones, generar deuda por encima de la recaudación, por encima de la sostenibilidad económica del Estado, y a costa de sobreexplotar la naturaleza. Y claro, todo eso al final pues va pasando factura, y hoy nos encontramos en un momento en el que esos terceros países se resisten, lógicamente, en el que las futuras generaciones o sus representantes, digamos, están planteando que la sostenibilidad económica es fundamental y que no podemos seguir generando deuda sine die, y luego la naturaleza se queja cada vez más. Entonces, evidentemente, eso exige que la izquierda se replantee determinadas bases sobre las que se ha construido el desarrollo y el crecimiento, lo cual yo me resisto a pensar que es una derrota. Creo simplemente que la izquierda tiene que reinventarse, como también de alguna manera se reinventó la derecha, pasando de ese conservadurismo a ese neoliberalismo desatado en el que hoy están pues, los Trump, Ayuso, etcétera, ¿no? Hay muchas claves, José Manuel, que seguro vamos a comentar, Ana, si te parece. Comparto parte del relato de José Manuel, y sí que es cierto que lo que ha fallado es el relato. Yo, más que sí que hay victorias, claro que las hay frente al neoliberalismo, sobre todo en los derechos civiles, conseguir para los pequeños grupos, como puede ser LGTBI, unos derechos, una visibilidad social pequeñas, aunque vayan pequeños grupos, que se vaya dividiendo esas pequeñas victorias, pero el modelo económico neoliberal es el gran triunfador. Pero creo que al final es una cuestión de relato, porque gana, se cae el muro de Berlín, no hay un opuesto al capitalismo norteamericano, y ven un poco la manera, esa sociedad europea del estado de bienestar que servía de colchón para, de alguna manera, que el modelo soviético no se instalara en la Unión Soviética, pues se cae, y de repente tenemos aquí vía libre para nuestro sistema. La cuestión es que se repite una y mil veces que el socialismo o el comunismo es un sistema caduco, y que efectivamente no solo traduce hambrunas y muerte. Se olvida y al final sí que creo que ese es un choque entre un modelo liberal frente a los modelos autocráticos, y seguimos en ellos, continuamos en esas dos visiones, que el socialismo soviético, que ha sido autocrático, con falta de valores, como si fuera una dictadura, pero el socialismo y el comunismo europeo ha traído grandes avances a la democracia europea, y de ello la mano de los derechos civiles y los derechos colectivos, derecho de huelga, manifestación, hablas del movimiento del 68. Entonces, en esto la izquierda se olvida de esas pequeñas victorias, y sí que ha dado parte de su relato a la derecha. Entonces no se olvida, oye, ¿el neoliberalismo produce grandes hambrunas en el tercer mundo? Sí. ¿Entran en la bolsa a especular con las materias primas? También. Dejamos todo ello, pero aún así solo se habla de un modelo caduco, que efectivamente, pero yo lo simplificaría a el choque de los modelos autocráticos frente a los modelos liberales y democráticos. Y hoy mismo estamos en esa misma batalla.
De diferente manera, pero estamos en la misma batalla. Ahí seguramente en el segundo bloque, hablando un poco del presente, vamos a adentrarnos ahí. Javi, si te parece una primera valoración. Sí, bueno, yo he oído buenos argumentos. La verdad es que entre el optimismo y el pesimismo me declaro un poco escéptico. Yo creo que ahora nos encontramos, definiría con una palabra el momento actual como de atrincheramiento de la izquierda. Creo que aparte de tener claro el enemigo, cuando hablábamos sobre los años 90 y 80 sobre Reagan, Thatcher, ¿no? No creo que haya un claro triunfador. Creo que el modelo neoliberal ha triunfado bastante, ha dejado mucho pozo hasta la actualidad. Pero bueno, para analizar las últimas décadas de la izquierda, yo creo que hay, añadiría lo que ya habéis expuesto, que en el 91, ¿no? Aparte de la desintegración de la Unión Soviética, se dan otros dos factores muy importantes en el entorno de la izquierda. Uno que es la desaparición del movimiento comunista como movimiento potente en la política, y luego además a nivel geopolítico la ruptura del Pacto de Varsovia, que yo creo que marca a partir de entonces la política de bloques, cuando ya cae un bloque, ¿no? Esto hace que las últimas 3 décadas la socialdemocracia europea emprenda su camino propio, ¿no? Y se recomponga en torno a 3 propuestas, las 3 socialdemócratas, ¿no? Por un lado, la izquierda, la socialdemocracia liberal, ¿no? Lo que hemos hablado, el socialliberalismo, la tercera vía, que empieza a dudar sobre si es posible mantener el estado de bienestar, se privatizan empresas, se empieza a tener un discurso que si el Estado asfixia, la fatiga fiscal de las clases medias, ¿no? Eso que hemos vivido tanto en España como en muchos otros países de Europa. El discurso de abrazar la globalización económica, ¿no? Cierta simpatía por las ideas liberales, cierta aceptación de ese discurso neoliberal. Por otro lado, una izquierda alternativa, y yo creo que esto se puede arrastrar hasta hoy, explicaría básicamente las corrientes hasta hoy, que con una cierta revisión del estado de bienestar como algo en cierta manera eurocéntrico, como un espacio político como agregación de activismo, autogestión, ecologismo, diversidad cultural, movimientos antiglobalización. Y luego, por otro lado, un socialismo democrático que está ahí en medio, que tiene todavía cierta simpatía por el Estado, no aboga tanto por la superación del Estado como las otras 2 vías, como la liberal de apertura a los mercados, o como la izquierda alternativa de superación del Estado por opresor, ¿no? Yo creo que esta última vía, la del socialismo democrático, que aboga por la educación, por la sanidad universalista, como los grandes instrumentos del Estado social, se entremezcla con las otras 2, ¿no? Y entre esas 3 vías podríamos explicar todo lo que ha habido hasta ahora, desde PSOE de Felipe González hasta Podemos y Zapatero Pedro Sánchez, ¿no? Muy interesante eso, Javi. Yo creo que estáis planteando cosas que en apariencia pueden ser contradictorias, pero hay enormes puntos de convergencia. Yo planteo algunas claves y luego que el debate discurra por donde queráis, faltaría más, ¿no? Ciertamente hay una parte de derrota y una parte de victoria, es decir, yo recuerdo lo que, por ejemplo, autores como Elley o como Hobsbawm han planteado, efectivamente, es que los derechos civiles, los derechos sociales y económicos, los derechos políticos, el sufragio universal, la propia democracia, es decir, la participación de los obreros, es decir, eso no cae, no es una evolución natural del liberalismo decimonónico, no evoluciona naturalmente, no es una concesión del capital, es decir, al revés. El capital en principio era muy refractario, muy abstencionista, esa idea de libertad negativa de Berlin, ¿no? Es decir, el sufragio activo, la intervención de los obreros a través de la democracia en la decisión de los asuntos que a todos nos afectaban, a los asuntos colectivos, es una cosa que las élites no han visto bien en ningún momento y que al capital no le interesa. Entonces, ciertamente hay una parte de victoria que de alguna manera se ha agotado esa parte del programa histórico, ¿no? de la izquierda, un cierto agotamiento, ¿no? Y por otro lado, sí que es verdad que no se ha conseguido el horizonte de superación, ¿no? De superación del
del capitalismo, del modo de producción capitalista, hacia otra sociedad que se teorizó, que se soñó también, por la que se luchó, ¿no? Entonces hay una ambivalencia con la que jugar, ¿no? Yo creo que victoria o derrota, derrota o victoria. Hay vida para el socialismo después del socialismo, ¿no? Tomando como referencia un libro de Félix, también sería una buena pregunta, ¿no? Yo tengo dudas, ¿no? Os lo planteo, ¿no? Para debatir, porque claro, es decir, depende del punto de vista del que se mire. Es verdad que ha habido parte de derrota, pero también ha habido una serie de victorias tal vez hoy incuestionables, ¿no? No sé cómo lo veis. Quien quiera. Sí, no, es verdad que yo digamos que he roto el hielo así como de manera muy pesimista, pero recojo lo que decías, por supuesto, y lo que estabas diciendo tú ahora, ¿no? Realmente, desde el siglo XIX, todas las conquistas en derechos civiles, sociales y laborables, ha habido unos hitos incuestionables, ¿no? Y son conquistas del movimiento obrero. Incluso los derechos más aparentemente liberales, el sufragio mismamente universal, el derecho de asociación, la libertad de expresión que surge con la legalización de los periódicos obreros. Es decir, el pensamiento liberal nos ha robado muchas cosas, ¿no? Y hay que deshacer un equívoco absoluto, que es uno de los nudos esenciales, de que el liberalismo económico y liberalismo político son equivalentes, claro, y consustanciales, y es mentira. Yo diría más, el liberalismo político fue dando sus frutos contra el liberalismo económico. O sea, para que haya liberalismo político hay que constreñir el liberalismo económico, hay que regular el mercado laboral, hay que intervenir. O sea, si tú dejas a los mercados en su libertad omnipotente, pues tendríamos jornadas de 16 horas todavía. Claro. Habría trabajo infantil, no habría sufragio universal. Hayek, al que mencionabas, era un demofóico absoluto. Decía, ¿cómo? Pero literalmente en contra del sufragio universal, porque entonces las masas pueden llegar al Parlamento y empezar a legislar contra la libertad de mercado. Entonces, ellos mismos, que tampoco hay que hacer hombres de paja, ¿no? Eran tipos muy inteligentes, Mises, Hayek, la escuela austriaca, yo para mi tesis doctoral los leí mucho, y eran tipos súper inteligentes, ¿no? Pero hay que deshacer ese equívoco, porque las mejores cosas que nos ha dado el liberalismo político han sido contra el mercado, contra la libertad de mercado. Esto es una cosa que... Entonces es verdad que vivimos, siempre la izquierda tiene la tentación de la melancolía, siempre hemos fracasado, pero no, es verdad que, ha habido, lógicamente, a lo largo del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, ese pacto capital-trabajo, la era dorada de la socialdemocracia, donde el mundo del trabajo estuvo más protegido que nunca, pero todo eso se fue al carajo, eso es verdad. Pero fijaros ahí, Jorge, qué interesante eso. A José Manuel le quería preguntar, claro, planteabas, efectivamente, en 1944, camino de servidumbre, ¿no? Con esa famosa dedicatoria a los socialistas de todos los partidos, ¿no? Allí fue un desconocido, curiosamente, incluso en la academia, es decir, hasta que eclosiona a través de la Montpellier Society y todo eso, es decir, que hay un consenso, efectivamente, en la época dorada del keynesianismo, de la socialdemocracia, no era hegemónico. Entonces hay un momento en el que están totalmente opacadas esas teorías, que luego eclosionan. También tendríamos que hablar si esa etapa dorada, porque acaba. Es decir, la etapa dorada de la socialdemocracia no acaba tampoco por los pérfidos malos de fuera, sino también había problemas internos, ¿no? Y la globalización que yo planteaba en el cara a cara, ¿no? El programa de Mitterrand, el programa común, en el año 81, no se pudo realizar porque el capital se iba. Es decir, ¿es posible un programa socialdemócrata keynesiano en un mundo totalmente globalizado? Yo creo que hay una contradicción que es difícil de cabalgar, que diría el otro. ¿Cómo lo ves, José Manuel? No, yo quería un poco enlazar con lo que decía Jorge, porque a mí es una de las mayores frustraciones que me genera el discurso de la izquierda, que es haber renunciado a la bandera de la libertad y del liberalismo. O sea, efectivamente coincido absolutamente en que el liberalismo económico y el liberalismo político son antagonistas. Que el liberalismo económico, tal y como lo entienden los autodenominados liberales, es reaccionario. Va en contra de la generalización de derechos, todo lo contrario. Hoy, os cuento una anécdota, lo podéis ver en Twitter, tenía un debate con Juan Ramón Rayo, ¿no? Sí, lo he visto. Y entonces resulta que la solución de Juan Ramón Rayo es que todos creemos, para acabar con el monopolio de las mascarillas y para evitar la regulación de precios, que cada uno se cree su propia fábrica de mascarillas, su propia gasolinera autogestionada, o su propia empresa energética, ¿no? Al final, aquí acaban
los autodenominados liberales, ¿no? Yo creo que la izquierda tenía que reivindicar el liberalismo político. No puede ser que le regalemos a la derecha dos términos que son contradictorios, opuestos, que es el liberal conservador. ¿Por qué a los partidos de derecha se le llama liberal conservadores, a Ciudadanos, a Vox o al Partido Popular? ¿Qué tiene Vox de liberal? ¿Qué tiene Ciudadanos de liberal? Cuando hablamos de liberal en términos de ciudadanía, en términos, como gusta a vosotros, de republicanismo, ¿no? ¿Qué tienen estos partidos de liberales? No tienen nada de liberales. Es volver a la ley de la selva. Es lo que dice Rayo, pues para enfrentarte con BP, crea tu propia gasolinera. Pues muy bien, pues voy a tener que seguir pagando el precio que me fije BP o que me fije Cepsa o que me fije Repsol, ¿no? Entonces, creo que la izquierda, una de las banderas que tiene que recuperar, que tiene que reivindicar y en la que yo me empeño en cada vez que tengo oportunidad, es la bandera de la libertad y del liberalismo. No puede ser que hoy Ayuso sea la que representa la libertad en Madrid, en España y en Europa, porque cada vez que sale a Europa ya se dirige la defensora de la libertad, ¿no? Y esto creo que la izquierda tenía que empezar a desarrollar foros, espacios, talleres, artículos y partidos, organizaciones, que asuman en su propio discurso esta cuestión. Fíjate que ahí iba a preguntar a Ana y a Javi, pues muy interesante esto. Me recuerda a lo que planteaba Carlos Fernández Lidia, ¿no? Con el que fue tu profesor, que planteaba eso precisamente, es decir, la gran emancipación de la izquierda tendría que ser que la idea de ciudadanía se cumpliese. Es decir, que el liberalismo económico realmente es la antinomia, es lo que impide que seamos ciudadanos de verdad. Es decir, que nos emancipemos. Es decir, la fuerza de la desregulación absoluta no es libertad, ¿no? Y un ejemplo claro es el tema del impuesto de sucesiones, que tanto odian esta gente, ¿no? Que ataca la desigualdad de origen. Entonces, si tú quieres realmente la igualdad de oportunidad, tendrías que estar fervientemente a favor de ese impuesto, como con un mínimo exento, lo que se quiera. Pero entonces eso es un buen ejemplo de cuál liberales son. Es un debate interesante. Ana, Javi, lo que queráis. Es cierto, perdemos, y vuelvo, insisto otra vez, se pierde el relato. Y se pierde el relato porque además ellos capitalizan muy bien el descontento. El descontento ellos lo trabajan, al final tienen a los ciudadanos totalmente identificados sobre algo que al final acaban, algo que comunican muy bien, que es la nacionalización de ese descontento. Todo acaba en su propio, es una cuestión nacional, los problemas lo tiene la globalización, estos liberales progres que nos traen ciertas cosas pero que no se identifican con el problema real. Y la izquierda lo que hacemos muy bien es que identificamos muy bien los pequeños problemas que hay en la sociedad, pero eso no le damos luego un cuerpo de proyecto político. Y me voy al tema de Ayuso, por tener un ejemplo real, ya que lo ha puesto José Manuel. Ayuso no identifica eso, dar soluciones a la problemática madrileña, simplemente habla de libertad. Libertad como un proyecto vacío, y si no, pues ahí teníais su propuesta en la campaña electoral, que era su foto y no había ni una línea de programa electoral. Pero eso ha calado y lo entienden como una idea que va más allá, no tiene que identificar cada una de las problemáticas que tiene Madrid. ¿Qué nos pasa a la izquierda que empezamos a identificar? Pues tenemos una serie de problemas sobre la comunidad LGTBI, tenemos una serie de problemas en los derechos colectivos, necesitamos una mayor libertad en lo que ha sido la ley Mordaza. Vamos a pequeños grupos, pero no genera una gran masa a la hora de que se identifiquen con el proyecto. Yo a veces pongo así un ejemplo, es muy marketingiano, aunque estemos hablando ahora muy de política, digo, si a alguien le dices qué es la Coca-Cola, o alguien de la izquierda dirá, es rojo, bueno, es marrón, tiene burbujas, es refrescante, y alguien de la derecha diría, la chispa de la vida. Entonces, falta ese discurso en la izquierda para generar una mayoría, porque seguimos pensando en cómo desde los partidos políticos podemos transformar la sociedad, cuando es la sociedad la que está haciendo cambiar a los partidos políticos, más por delante, pero seguimos en un modo un poco, creo que desde los partidos políticos muy egocéntrico y que no escuchamos lo que está pasando. Yo creo que además el tema de Ayuso, que comprendo las ganas que tenemos todos de hablar del tema, aunque igual hoy no es el día tanto, pero en el tercer bloque seguro que vamos a hablar más de España, vamos a poder abordar las soluciones respecto al modelo, efectivamente, de una interpretación sui generis de la libertad, ¿no? Que es la que tal vez hoy está ganando más popularidad. Javi, planteabas vías distintas, ¿no? Un socialliberalismo, una socialdemocracia más crítica con la desregulación.
¿Compartes lo que planteaba antes Jorge de mayo del 68 como un hito clave de que cuando las cosas se empiezan a torcer de alguna manera? Vamos a ver, yo creo que el hito de mayo del 68 se empiezan a abrir las reivindicaciones de la izquierda, ¿no? En cierto modo de forma razonada, y en otro como contestación al Estado. Me ha gustado mucho lo que habéis hablado y creo que todo viene un poco del mismo asunto, incluido, y enganchando aquí del mayo del 68, con el tema del Estado. Hoy vamos a hablar seguro mucho de la izquierda y su posición respecto al Estado-Nación, ¿no? Y es algo que ya había mencionado antes sobre la izquierda, ¿no? Un poco alternativa, nace ahí, ¿no? Estas reivindicaciones, pero que luego se olvida de... Bueno, me ha gustado mucho el tema del marketing por lo de la libertad, ¿no? Nos han arrebatado el tema de la libertad y precisamente la lucha del liberalismo nacía de la contestación a ese neoliberalismo de Hayek, Rothbard, ¿no? Hago así una batidora con todo. Es precisamente el Estado quien pone límites al mercado, ¿no? Y ha sido cada vez que se ha arrebatado una parcelita al mercado cuando se ha ganado, cuando son las victorias cuando se han ganado victorias para la izquierda, ¿no? Estado de bienestar, la educación, la sanidad pública. Entonces, yo creo que con mayo de 68 se desvía de ahí el tiro, por así decirlo. El tiro, sí, se desvía la buena vía. Y se empieza a tomar al Estado como un enemigo, cuando yo creo que en cierta manera un Estado, por supuesto republicano, alejado de la democracia representativa liberal, ¿no? del votar cada 4 años y punto, sino habías hablado de la libertad republicana, ¿no? Ese republicanizar la democracia, alejarla de las manos del liberalismo conservador, bueno, del neoliberalismo, como se quiera llamar, para dar a los ciudadanos, poner cotos a los mercados. Tengo la sensación, igual por hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con el diagnóstico, pero claro, una reacción antiautoritaria traía causa también del contexto histórico en el que eclosionaba esa reacción antiautoritaria, es decir, que quizás también había, es decir, que al otro lado había un modelo que bueno, que lógicamente había un fundamento para esa reacción. Otra cosa es que la reacción estuviera bien encauzada. Sí, Jorge está en desacuerdo, así que le paso la palabra. Dos cosas rápidas. Bueno, lo que decías antes, lo del liberalismo, es verdad. La primera generación de izquierdas en el siglo XIX era el liberalismo, claro. Que además la palabra liberal viene del vocabulario político español, que la gente lo desconoce. Los ingleses nos lo copian a nosotros, ¿no? Los primeros liberales fueron españoles, bueno. Y hay que reivindicar esa tradición del republicanismo, porque el liberalismo es un invento de las izquierdas, contra el antiguo régimen. Entonces, claro, lo que decías, ¿no? Liberal-conservador. Hay que robarles esa palabra, ¿no? Como tantas otras que nos han robado. Volviendo a los años 60, ¿no? Yo creo que, ¿qué pasa? Yo creo que mayo del 68, más que una revolución que diga el sistema nos explota, lo que aquellos muchachos decían era el sistema nos aburre. Es decir, esto, claro, daría para un seminario, pero, o sea, es decir, es como que, digamos que, y de ahí surge además esas confluencias con el minarquismo. Claro. Ven el Estado, lo ven como un Estado monstruoso que me reprime, es un Estado rígido, que asfixia mi vida. Yo quiero fluidez, quiero una existencia más líquida. Y entonces reaccionan no tanto contra el capitalismo que nos explota, que nos empobrece, que nos excluye, sino contra el orden burgués que nos aburre. Es una revolución lúdica contra el aburrimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que eso encaja muy bien luego. Digamos que el neoliberalismo recibe toda esa corriente cultural de la izquierda con alborozo. ¿Que queréis flexibilidad? Yo os la doy. ¿Queréis una vida llena de incertidumbre, donde no sepas dónde vas a trabajar el mes que viene? Fíjate qué emocionante es tu vida. No tienes certidumbres. Sumérgete en ese océano de incertidumbre y diviértete, ¿no? Y nos estamos divirtiendo mucho, claro, con el mercado laboral destrozado, no sé si me explico. Por ejemplo, Foucault, ¿no? Rápido, no me voy a extender, pero Foucault decía que la escuela pública era una monstruosidad disciplinaria, donde los niños estaban asfixiados por la normatividad del Estado. La escuela pública, que es una de las conquistas más hermosas del movimiento obrero. Y llegan estos filósofos de los años 60, 70 y dicen, no, la escuela es disciplinaria. Eso al neoliberalismo le encanta. Entonces, no sé si me explico. Sí, pero eso se crea o nace de forma espontánea.
Muy buena pregunta. Claro, sí, buena pregunta. No sabría cómo responderte bien, pero realmente hay esa sinergia. Os voy a proponer una cosa, si os parece bien. Vamos a responderla en el segundo bloque. Una pequeña pausa publicitaria y volvemos y nos metemos con esa pregunta tan importante como otras tantas. Del Congreso. ¡Viva la clase obrera de Cádiz! Sí, viva la clase obrera de Cádiz. Claro que sí, claro. En unos pequeños matices a pie de página que humildemente hacemos plantear respecto a la manifestación de este representante de la extrema derecha nacional identitaria. Lo que no viva es un proceso para extranjerizar a esa clase obrera de Cádiz que cada vez está más jodida, o la de Extremadura, o la de Castilla, o la de cualquier rincón de España, a la que la burguesía catalana de la que Esquerra Republicana de Cataluña es parte y para engañar sus preferentes quiere extranjerizar y privar de todos sus derechos de ciudadanía. Paco Juntos, me acuerdo que en un acto decía que en Calella, de donde era él, le dijeron, alguien le dijo, no sabía que tal persona era independentista, y él decía, no, él tampoco lo sabía. Y eso definía perfectamente lo que era el independentismo. Antonio Machado, uno de los versos que a mí siempre me ha gustado más de Antonio Machado, en uno de esos versos, Machado anima a pararse a distinguir las voces de los ecos. En un país como el nuestro, en España, donde el debate político es un auténtico guirigay, donde la conversación nacional es un auténtico guirigay, que está dominada por los ecos en vez de por las voces, la tarea del jacobino, parte de la tarea del jacobino, parte de lo que está intentando hacer, al menos tal y como yo lo entiendo, consiste exactamente en esto, en intentar distinguir las voces de los ecos. Ya estamos de vuelta, amigos, en este interesante, apasionante debate. Hemos analizado hitos históricos importantes, 1989, 1991, la caída del socialismo real, mayo del 68, lo que planteaba Jorge, una cierta conjunción efectivamente entre la puesta en cuestión de la autoridad, del marco del Estado-Nación y cómo eso lo utiliza el neoliberalismo luego para neutralizar luchas sociales y la puesta en cuestión del sistema económico capitalista. Y vamos a ver cómo estamos en el presente general, el marco ideológico en el que nos movemos, ¿no? La crisis del Estado-Nación, yo en el cara a cara hablaba de si un programa como el de Mitterrand en el año 81 hoy sería realizable, si no fue en el año 81, ¿no? Con una globalización financiera, con plataformas digitales y concentraciones de capital como nunca antes hemos visto en la historia, Estados-nación subalternos como el nuestro, muchas veces sin el poder para controlar los mercados, que se deslocaliza el capital como quiere, como le da la gana, ¿no? Una recomposición geopolítica, ¿no? Hablaba antes Javi, es muy interesante también de la caída del Pacto de Varsovia, ¿no? Y hoy es un tema más pertinente que nunca, ¿no? En esta invasión rusa a Ucrania. ¿Cómo se está recomponiendo el mundo? ¿Está en crisis o no está en crisis el Estado-Nación? Porque era la plataforma que mal que bien tuvieron las izquierdas para realizar su programa, ¿no? En el Estado-Nación, la soberanía popular, el marco del Estado-Nación, ¿no? En el momento en el que se va desgastando ese marco, ¿qué otro marco, qué otro espacio político hay para realizar ese programa de control, de regulación, de redistribución y de transformación? Quien quiera, porque hay muchos temas de los que hablar. Javi. Sí, venga, empiezo yo.
Vamos a ver, pues yo creo que además ahora es un momento muy pertinente por el tema de Ucrania. Yo creo que los momentos de prosperidad mundial han estado justo cuando más se ha respetado y se han reconocido las fronteras del Estado-Nación, cuando se han reconocido las autonomías, cuando las soberanías de los países han tenido más sentido, más independencia, ¿no? Estos últimos 30 años, por decir una fecha razonable, sí que creo que ha habido una crisis del Estado-Nación, ¿no? El Estado, como hemos comentado en parte, se ha intentado disolver por dos vías. Por un lado, y aquí lo hemos sufrido, del nacionalismo fragmentario, ¿no? Los que no están conformes con las fronteras fijadas y reconocidas y con los que quieren levantar nuevas fronteras. Y por otro, los liberales, ¿no? Mediante la globalización económica, a quienes, digamos que, como hemos hablado, les es incómodo un poder público que ponga coto a los mercados. Todo puede haber cambiado, habrá que ir viendo. Yo creo que con la pandemia, con la guerra, ¿no? Europa, digamos que en Europa han resucitado los tambores de guerra, justo después, además de venir una pandemia, ¿no? Resulta que cuando llega un problema grave de verdad, todo el mundo mira al Estado. En la pandemia, la distribución de los recursos, allá donde se necesitan, la tiene que hacer el Estado. El aplicar criterios semejantes a todos los ciudadanos, eso lo hemos sufrido aquí por bajo del Estado, ¿no? Por el tema de las autonomías. En la guerra, la Unión Europea toma una postura conjunta, de bloque, pero luego es cada país el que decide apoyar la postura, ¿no? La que negocia en función de sus intereses. Hemos visto auténtica rapiña, y el tema de Italia, o sea, es escandaloso por ridículo, ¿no? Vamos a hacer un bloqueo a Rusia, pero que no sea con Gucci, ¿no? El tema es de risa, ¿no? Las organizaciones supranacionales, decías, como espacio alternativo, yo creo que pueden ser positivas, siempre voluntarias, ¿no? Como fomento de la cooperación, concesiones voluntarias de soberanía. Aquí yo creo que Ucrania precisamente es un tema de soberanía, ¿no? Un Estado-nación debe poder unirse a la organización supranacional que quiera. Yo creo que está ahí el debate, ¿no? Se puede hacer mucha crítica y te hemos a ti oído hacer críticas buenísimas a la Unión Europea con el tema de las cesiones de soberanía parciales, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el tema. Cuando se amplía la ciudadanía tiene que ampliarse en términos completos, ¿no? Sí, hacer ampliaciones de ciudadanía parciales al final tiene malas repercusiones. No me quiero enrollar más porque si no... José Manuel, ¿sí te parece? Yo creo que es que el Estado-Nación no se ha visto ni cuestionado en lo material. Ha visto cuestionado, sí, coincido con lo que decís, en lo teórico, hay que ir a una superación del Estado-Nación por parte de los ultraliberales diciendo que solamente hay que ocuparse de la policía, la seguridad, la justicia, de la propiedad privada, por tanto hay que mantener a los jueces y poco más, ¿no? Pero eso no ha dejado de ser un modelo más que teórico, que en ningún caso se ha planteado. Yo creo que el Estado-Nación ha ido adquiriendo cuotas de intervención en la sociedad cada vez más elevadas de manera continuada. No se ha producido ningún... Lo más que he leído es que se ha podido producir algunos frenazos en función de la llegada de determinados actores a la política, algunos frenazos a esa tendencia creciente. Pero nada más que eso, ¿no? Y la prueba es lo que estoy diciendo, en cuanto hay algún problema, que se recurre al Estado de nuevo. Y además existe y se ve las contradicciones de estas organizaciones supranacionales en el momento en el que viene una pandemia y uno decide hacer una cosa, otro decide hacer otra, o hay una guerra y a la Unión Europea, por ejemplo, le cuesta mucho, al final, porque claro, han entendido que era imprescindible tener esa postura común, pero en principio, hace un mes, creo que no más de un mes, estábamos hablando de que Alemania tenía una postura, Francia tenía otra, Reino Unido tenía otra, y nosotros no sabíamos la que teníamos, ¿no? Pero quiero decir que, evidentemente, el Estado-Nación para mí sigue siendo el principal instrumento de intervención política. Y, además, creo que, bueno, que esa crítica, un poco enlazando con lo que decíais antes de mayo del 68, ¿no? Esa crítica de una parte de la izquierda al Estado como instrumento represor,
ha sido efectivamente caldo de cultivo para determinados planteamientos reaccionarios. Eso. Es decir, oye, coger la parte por el todo. Eso. Y decir, oye, como estos critican una parte represora, que bueno, que evidentemente pues el Estado, si aceptamos que tenga el monopolio de la violencia, claro, lo cual a mí me deja mucho más tranquilo a que pueda tener un señor en su casa con una escopeta o en la puerta de, ¿no? Pues quiero decir que por esa crítica parcial, y además yo diría que un poco, enlazando con tu artículo, adolescente, ¿no? Infantilista, pues ha generado un caldo de cultivo para que la derecha plantee, ya digo, a nivel teórico exclusivamente, la destrucción de esta nación, porque, por cierto, todas estas tesis conservadoras, en el momento en el que hay un problema, a quien primero van a recurrir es al Estado. ¿A papá Estado? Por eso, claro, quiero decir que, vamos, no, pero que tengo un problema con mi empresario y ayúdame, ¿no? Porque claro, ves en fin, a determinados defensores de la libertad de mercado, etcétera, etcétera, pero en el momento en el que han venido mal dadas, oye, rescátame, oye, sostén a mis empleados mientras tienen que quedarse en casa, porque no puedo, quiero decir que... Fíjate, José Manuel, no deja de ser más que un planteamiento. Una vez en un debate con Daniel Lacalle, esto es muy gracioso, decía, no, los ERTEs, el Estado no tiene nada que ver con los ERTEs, pero vamos, pero está regulado, es decir, no me niegue usted que el agua es agua, es decir, son las bonificaciones esenciales que hace el Estado. Y había afamados anarcocapitalistas que planteaban, no, ayudas directas, ¿de quién? Del Estado, porque no son el BBVA ni Amazon los que la va a dar, entonces es que es una cosa un poco, efectivamente, grotesca, ¿no? Como planteaba Javi, ¿no? Ahora que en pandemia y en guerra, ¿no? Ya en 2008 yo creo que hay un crash de la desregulación financiera, ¿no? Y vuelven otros planteamientos, ¿no? Pero ahora, es decir, es que estamos viendo hasta la Unión Europea de los tratados de principios neoliberales, muchas veces de Maastricht, de la estabilidad presupuestaria, del déficit cero, de cosas muy ideológicas, hablando de planificación. Claro, es que en una pandemia y en una guerra, el orden espontáneo, hablabas antes, José Manuel, de Hayek, pues funciona mal, ¿no? Hasta el propio Hayek yo creo que reconocía que hay determinados presupuestos en los que no hay tal orden espontáneo. Claro. Jorge y Ana, quien quiera. Si no me enrollo. Libertad sin democracia, ese impacto entre los partidos y las necesidades sociales, pues no existe esa libertad. Y efectivamente, cuando falla el momento económico, pues papá Estado, efectivamente, claro que sí. Yo es que vuelvo a lo mismo, es un choque entre el modelo autocrático contra los modelos democráticos liberales. Se han sentido cómodos en un momento en que los Estados-nación le eran incómodos a las grandes multinacionales y ahora están yo creo que están en un momento, vamos, cambiando. Ahora las grandes, la Unión Europea, cualquier otro organismo, les es incómodo y ahora financian todos los movimientos sobre recogimiento del Estado-nación a su manera, a su manera. Y lo estamos viendo en el modelo, bueno, ahora con la guerra de Putin y de Ucrania. Y me gustaría dar una serie de datos y al final es una cuestión de financiación y sobre eso están financiando a partidos políticos. Se han gastado como 707 millones de dólares en financiar a partidos antifeministas, anti-LGTBI, pero no solo desde el este. Hay 188,3 millones que provienen de los oligarcas rusos, 81,3 de fundaciones norteamericanas y, atención, 437 millones de fundaciones europeas. O sea, oligarcas europeas que de alguna manera están otra vez financiando a... O sea, que la palabra oligarca no la reservas como muchos medios, solo parece que hay oligarcas rusos, ¿no? Claro, han descubierto la palabra oligarca. Hay oligarcas en algún otro sitio. Y emprendedores. Emprendedores occidentales y oligarcas rusos. Sí, hay que ir un poquito más allá, efectivamente. Claro, sí. Entonces, ellos tienen el capital, la izquierda nos falta, y coincido con José Manuel, faltan partidos, faltan think tanks que estén pensando y dando ese relato a la sociedad, por lo que tú planteabas antes de ¿son los filósofos que de repente se les ocurre ese modelo o están financiados para que la gente al final consuman ese relato y al final descubran, ay sí, es verdad, hay luz ahí y me estoy planteando otra cosa y voy a salir a la calle a reivindicar todas estas necesidades que de repente se me replantean en la vida? Entonces, más bien creo que se generan todas esas necesidades. La globalización ha tenido, pues, digamos, que quienes más pagan es la clase media y la media baja,
Y en esa revolución, ahora, digamos que quien ha planteado ese incendio, ahora vienen de salvadores y vienen a rescatar a todos aquellos que no se sienten identificados en el sistema. Aparte del eje izquierda-derecha, yo el otro día planteaba, para cualquier campaña electoral, está el eje izquierda-derecha, pero está el eje globalización o globalización de aquellos que se encuentran perfectamente identificados en el sistema, que ni lo cuestionan, les va bien, con aquellos que efectivamente se sienten desencantados totalmente, votantes de Podemos que ahora van a votar a Vox y no tienen ningún problema de identificación. Sí. No, perdona, no te voy a interrumpir. El tema de Vox, si podemos, si quieres, lo dejamos para la parte de España, porque no vamos a meter. Yo le quería dar paso a Jorge para preguntarle precisamente al hilo de lo que planteaba Ana, unir las dos cosas. Yo sé que tú tienes, y yo mismo también, una posición crítica con la Unión Europea. Desde mi punto de vista, no porque cualquier escenario de realidad política supranacional sea imposible, para mí no. De hecho, tenemos un problema desde el marco del Estado-Nación, por muy soberano formalmente que siga siendo el Estado-Nación, cuando tenemos realidades como Amazon, tenemos realidades como grandes empresas transnacionales que tienen más recursos económicos y poder, incluso instrumentos de jurisdicción privada, que estados, ¿no? Y que estados subalternos, ¿no? Pero claro, el problema es, como decía Javi antes, y te pregunto, es decir, ¿cuál es el instrumento idóneo para hacer política en la globalización financiera desde el punto de vista de las izquierdas? El Estado-Nación no se queda en realidad corto. Claro, otra cosa es a dónde transfiramos esa soberanía, eso es un tema. Sí, bueno, tremenda pregunta. Sí, pero yo diría que el Estado-Nación es lo único que tenemos. Hay que defenderlo con uñas y dientes. Yo ahí sí que se teorizó mucho desde las izquierdas y desde las derechas de que el Estado-Nación había llegado a su fin, que era una suerte de armatoste decimonónico del que se podía prescindir. No tenemos otra cosa, defenderlo con uñas y dientes. Yo voy a ser toda mi vida un estatalista convencido, furibundo, y un proteccionista incluso, ¿no? Eso no significa buscar una suerte de repliegue oligárquico, no, autárquico, ¿no? Sí, correcto. Pero el Estado-Nación, ¿qué instrumento tienen los sectores populares y las clases trabajadoras? Es que no existe otro, ¿no? Claro, no existe otro. Defenderlo con uñas y dientes. Eso no significa que el aparato estatal sea intrínsecamente emancipador. Un aparato estatal puede ser la cosa más antipopular y represiva que uno pueda imaginar, pero ¿qué otra cosa tenemos para redistribuir la riqueza, proteger los derechos laborales, proteger los derechos elementales de educación y sanidad? ¿Qué otro mecanismo tenemos más que ese? Entonces, frente al minarquismo y todas esas filosofías del Estado mínimo, beligerancia absoluta. Porque, como bien han explicado todos mis compañeros de mesa, en la pandemia se ha demostrado que eso era una filosofía idealista y naif. O sea, ¿a dónde nos hemos sujetado todos sino al Estado? El Estado es el que nos ha, en este huracán, en este tsunami, es el que nos ha sostenido. Pero entonces, no tenemos otro instrumento. Pero siguen ganando el lenguaje. El problema es del lenguaje, porque al final se buscan el impuesto, es el impuesto a la muerte. No, bueno, es algo que va a ayudar el impuesto como un robo y un saqueo. Los impuestos cuando es un instrumento esencial y democrático. Claro, incluso es un instrumento que define lo que es propiedad. Parece que la propiedad es natural y que el impuesto sí es curioso. Jorge, ¿no querías decir algo? Sí. Quería hacer un apunte sobre la desconfianza que tiene cierta izquierda hacia el Estado, ¿no? Que tiene que ver, antes lo hablábamos con Mayer 68, pero también tiene que ver con esa frase, creo que es de Engels, cuando dice el Estado es el instrumento que convierte a la clase política, a la clase económicamente dominante en la clase políticamente dominante. Claro que se ha saltado, quien todavía está en esas tesis, es todo el siglo XX, como hablábamos antes, y la construcción del Estado del bienestar, del Estado social, de la generalización de los derechos, y de que hoy una persona en España que le diagnostican un cáncer no tiene que arruinarse para poder tratarse, ¿no? Que creo que eso es una de las grandes conquistas. Mira, y esto donde se ve muy Estado. bien la importancia de... Yo vivo en Ecuador, llevo 6 años allí y he paseado mucho por Hispanoamérica y tal, y ahí uno se da cuenta de cómo los sectores populares empobrecidos lo que quieren es Estado. Claro. O sea, la pobreza en Sudamérica es sinónimo de ausencia de Estado. Claro. Lo que quieren es Estado, un Estado que ponga alcantarillado. Claro. Que abras el grifo de tu casa y hay agua corriente, que salgas a la calle y a tu hija no la violen por ir a pasear al parque, la seguridad misma en las calles, por no hablar de sanidad, educación. Entonces, es que, claro, eso es un mito absoluto, pero que la izquierda, desde los años 60, ciertas izquierdas se lo han tragado. Claro, ahí déjame hacerte un apunte también, y además, en un programa como este en el que hablamos de la izquierda hay que citar la vida de Brian.
Sí. Claro, cuando Que siempre hay que citarla, la hablando de famosa- izquierda, la- española sobre todo. Claro, la famosa escena esa en la que, bueno, ¿y qué han hecho los romanos por nosotros, no? Las alcantarillas, los puentes, el comercio. Ah, bueno, oye, igual es que si han hecho alguna cosa, ¿no? Igual el Estado, ¿qué ha hecho por Claro. nosotros? Pues igual sí ha hecho alguna cosa. Va que en ¿no? Europa forma parte de nuestro paisaje natural, que no es natural, pero cuando sales de la burbuja europea y vas a Sudamérica, te das cuenta lo que significa la ausencia de Estado. Algo tan tonto como que no haya sistema de alcantarillado, Tiene el razón. agua se estanca, proliferan los mosquitos, prolifera el dengue y hay niños en Ecuador que mueren de dengue. Pero fíjate, Javier, algo tan Pero, simple como ¿y eso. cómo no somos capaces de explicar que todo ese Estado proporciona un bienestar y Claro. una seguridad, pero no lo sabemos No, explicar? nos lo han ganado, eso es verdad. No lo sabemos explicar, porque al final tenemos que decir, sí, nos expolian, Y nos viene quitan Ayuso con los y impuestos, la es libertad, verdad, claro. no tengo libertad. Bueno, pudiste escuchar también al nuevo presidente del Partido Popular, que viene de Galicia, de una tierra opresora, en la que no tiene libertad, pero se viene a vivir a Madrid porque aquí sí que hay que libertad. Entonces, bueno, pues... Ya era hora. Ya era hora. Él, siendo presidente de Galicia, pues vivía en una zona reprimida por él mismo. O sea, Sí, que- sí, sí. Sí, el famoso relato, ¿no, Javi? No, que de todas formas yo, estando de acuerdo con la mayoría de cosas que decís, sí que no pondría el modelo de Oriente, ¿no? O Rusia con el modelo europeo, ¿no? Yo creo que el modelo de la democracia liberal europea tiene grandes fallas y por eso hay esa desconfianza, ¿no? Que decíamos hacia el Estado por el tema que decía al principio del atrincheramiento de la izquierda y un poco el conformismo, ¿no? Yo creo que a las democracias occidentales todavía les queda mucho por avanzar y es algo que no se está haciendo, ¿no? Estamos intentando no perder, ¿no? a la trinchera, intentando parar Casi conservar, ¿no? el golpe liberal, sí, ¿no? Conservar lo que Conservar tenemos. lo que pero- tenemos. Pero yo creo que la democracia liberal, la democracia representativa que tenemos ahora mismo, tiene gran margen de mejora. Hay que avanzar hacia la participación, una democracia participativa, transparencia de verdad, que no sea votar cada 4 años, La fiscalización. fiscalización, deliberar, debates reales, ¿no? O sea, que hablabas tú mucho del marketing, es que ahora mismo es todo palabra, ¿no? No hay debate real. Vacío. No, la mayoría, en economía especialmente, casi todos los partidos opinan exactamente lo mismo, muy Sí. parecido, con alguna salvedad o algún discurso extravagante, ¿no? El imperio de la ley. Que es algo como muy republicano. O sea, no es solo hacer leyes Lo del más fuerte. necesarias, sino Claro. que además se cumplan. Claro. Tenemos un ejemplo especialmente interesante, me parece, en derecho laboral, ¿no? Está muy bien, hay discursos, se ponen discursos sobre reducir la jornada laboral a 35 horas, 32 horas. A mí me parece muy bien y me parece que ese puede ser un objetivo de la izquierda. Pero es que para que tenga credibilidad el Estado, lo que tiene que hacer primero es hacer que se cumplan las 40 que tenemos. Que no se cumple, claro. Y hay Claro. una cosa que, por ejemplo, ahora efectivamente, para lo que podría ser con el valor que ha tenido Yolanda Díaz como una representante de la izquierda, que ha podido pues, hablar y negociar tanto con sindicatos, con patronal, pero ahora volvemos, estamos en un momento difícil y ¿qué respuesta va a dar la izquierda a algo que va a sufrir principalmente, como decía antes, la clase media y la clase trabajadora y clase media baja, que les va a tocar mucho su bolsillo, que va a ser la inflación y que al final van a tener menos ahorros? Esas van a ser las dos cuestiones. ¿Qué respuesta vamos a dar a esto? Porque sé desde la derecha la contestación que les darán. Y principalmente ella ahora para elaborar su discurso lo va a tener bastante complicado, ahora ya que tenía un momento bueno, desde la izquierda podía ser bueno en esto que tú apuntabas, pero esto va a ser un desafío ahora. No sé si lo abordaremos luego en el Sí, tema luego de vamos a abordar, a ver, yo creo que además ahí va a haber discrepancias, que hoy estamos coincidiendo demasiado incluso, Sí, pero vamos con Yolanda Díaz yo creo que ahí Jorge va a dar un puñetazo en la mesa, Sí. si a alguien se le ocurre decir que es el futuro, que seguro que a alguien se le ocurre decir que es el futuro. Yo mismo lo digo. No ves, José Manuel, va a haber debate, pero Sí, hay ahí que, creo ¿no que ves? sí. Por eso no hay que dejar nunca de ver el cuadrilátero hasta el final. Yo efectivamente veo ahí una cosa interesante, lo que habéis dicho, una especie de contradicción. Claro, por un lado una izquierda, reivindico una izquierda prácticamente que
tenga como eje, como guión el liberalismo político, porque hay una tradición marxista que veía al Estado como Estado burgués, ¿no? Has citado a Engels, Marx, efectivamente, el Consejo de Administración de la clase burguesa, ¿no? De la clase dominante. Pero claro, por otro lado, el Estado ha sido, esa es pertinente la reivindicación que hacían Javi y Jorge del Estado, ¿no? Como el único instrumento político que hay, el único instrumento soberano, ¿no? Yo estoy en la ciudad donde vives, en Guayaquil recientemente, Jorge, y lo veía, una ciudad neoliberal por excelencia, dual, rota, es decir, espacios seguros privatizados. El resto, eso sí que es líquido, pero es decir, la ley de la selva, es decir, la anomia, la ausencia de normas. Entonces, claro, hay una cierta antinomia, ¿no? Es decir, una izquierda que planteaba, decía, hay que superar, esto es el Estado burgués, nuestro horizonte de máximos no era defender esto, ¿no? Y en cambio, el estado de cosas, ¿no? La involución neoliberal nos ha llevado prácticamente a la defensa de, por lo menos, tener ese instrumento político, de que no se disuelva ese instrumento político como condición de posibilidad de tener algo mejor. Pero en buena medida hay espacio para ir algo más lejos que estar a la contra y defender el Estado burgués, aunque sea con esa connotación social y democrática de derecho, que desde mi punto de vista también no es poca cosa para nada. Pero ¿hay un horizonte para ir más allá o no? Yo quería, y además enlaza mucho con esto que dices, ¿no? Abrir un melón importante porque creo que, fundamentalmente por la configuración política de nuestra sociedad, hablo de la sociedad española ahora en concreto, tendemos a confundir, o la ciudadanía tiende a confundir o a entremezclar el Estado con los partidos políticos que gestionan las instituciones del Estado. Y creo que mientras que yo no veo ningún problema, o le veo problemas, pero como decís, priorizo esa capacidad que tiene el Estado como instrumento de empoderar a las clases populares, ¿no? Mientras que no me genera un gran problema el Estado, me generan un enorme problema los partidos políticos, que están parasitando hoy las instituciones del Estado. Y yo creo que esto es un problema fundamentalmente para la izquierda, porque a diferencia de la derecha, que se puede sentir cómoda en determinadas estructuras o en determinadas lógicas, la izquierda tiene hoy unos instrumentos que deben representar y defender sus ideas que son profundamente reaccionarios, como son los partidos políticos. Y me explico, en dos sentidos. Uno, los partidos, por una parte, se han emancipado de los objetivos que se supone que tienen y con los que se presentan a las elecciones y que se traducen en esos programas. Se han emancipado en favor de la propia supervivencia, ya no del partido, sino de la cúpula que dirige el partido, ¿no? Y lo hemos visto en innumerables casos. Si un dirigente político tiene que elegir entre un beneficio social, anteponiéndolo a su puesto de trabajo, a su escaño, siempre va a elegir su escaño y, por lo tanto, el beneficio social va a estar en segundo plano. Y luego, dentro del propio funcionamiento del partido político, que son estructuras profundamente antidemocráticas, incluso donde la explotación laboral, eso que se llama militancia, que a mí es un término que me produce terror, que es el trabajo no pagado, el trabajo voluntario a la espera, a la expectativa de que te contraten en un futuro, cuando el partido maximice sus opciones de ocupar determinados puestos de representación, incluso la propia explotación laboral en los trabajadores del partido, como hemos visto, caso de Podemos, el más sangrante, ¿no? Despidiendo con 20 días por año trabajado después de haberse manifestado en contra de esa... Aplicando bien aplicada la reforma laboral. Claro, haberse manifestado en contra de esa reforma. Bueno, pues vemos que la izquierda tiene muy difícil sacar adelante en la sociedad sus demandas, sus reivindicaciones y su ideal, utilizando este tipo de estructuras reaccionarias, que son consustanciales a los principios, valores y modelos de sociedad que defiende la derecha. Ahí nos daría para un monográfico, sin duda, hablar de partidos políticos, de formas de organización, de militancia, de activismo, de nuevas plataformas. Intuyo que Javi seguro que tiene algún planteamiento discrepante. Me estaba acordando del dilema de Platón, ¿no? Que dice que para tener gobernantes virtuosos se necesita un pueblo virtuoso, ¿no? Unos ciudadanos virtuosos. Pero claro, es que el problema está en que para que haya ciudadanos virtuosos tiene que haber gobernantes virtuosos, ¿no? Entonces es un problema cíclico. Yo estoy bastante de acuerdo en el tema de que, enlazando con lo que hablábamos antes, en el tema de los partidos políticos. Eso es lo que contamina la democracia en el fondo, en el corazón, ¿no? Hay que abrir esa democracia y poder debatir públicamente sobre asuntos y no adherirse a los programas que además son inamovibles y marcados por la élite, ¿no? Si os parece, voy a dar en el tercer bloque paso, en primer lugar, ya lo aviso, a Ana, para hablar de España. Vamos a hablar de
de muchas cosas, ¿no? Porque yo creo que en España muchos de los temas que hemos tratado en términos genéricos hay que aterrizarlos, ¿no? ¿Qué es de la socialdemocracia, la tercera vía, se pasoquiza o no se pasoquiza el PSOE, Yolanda Díaz, Podemos, qué va a ser de toda esa estructura, otras izquierdas? En fin, yo creo que hay muchas cosas que comentar, así que una breve pausa publicitaria y estamos de vuelta en nada para enfrentar este tercer bloque. ¡Viva la clase obrera de Cádiz! Sí, ¡viva la clase obrera de Cádiz! Claro que sí, tengo unos pequeños matices a pie de página que humildemente quiero plantear a la manifestación de este representante de la extrema derecha nacional identitaria. Lo que no viva es un proceso para extranjerizar a esa clase obrera de Cádiz que cada vez está más jodida, o la de Extremadura, o la de Castilla, o la de cualquier rincón de España, a la que la burguesía catalana de la que Esquerra Republicana de Cataluña es parte y palanganero sus preferentes quiere extranjerizar y privar de todos sus derechos de ciudadanía. Paco Juntos, me acuerdo que en un acto decía que en Calella, de donde era él, le dijeron, alguien le dijo, no sabía que tal persona era independentista, y él decía, no, él tampoco lo sabía. Y eso definía perfectamente lo que era el independentismo. Antonio Machado, uno de los versos que a mí siempre me ha gustado más de Antonio Machado, en uno de esos versos, Machado anima a pararse a distinguir las voces de los ecos. En un país como el nuestro, en España, donde el debate político es un auténtico guirigay, donde la conversación nacional es un auténtico guirigay, que está dominada por los ecos en vez de por las voces, la tarea del jacobino, parte de la tarea del jacobino, parte de lo que está intentando hacer, al menos tal y como yo lo entiendo, consiste exactamente en esto, en intentar distinguir las voces de los ecos. Pues ya estamos, amigos, de vuelta en esta tercera y, por desgracia, última parte de este debate tan interesante. Vamos a hablar efectivamente de la izquierda española, de las izquierdas españolas, porque yo compro efectivamente también esa tesis, me adhiero a esa tesis de que hay diferentes izquierdas y muchas de ellas en conflicto, ¿no? ¿Qué va a ser de la izquierda española, de las izquierdas españolas? Han salido algunos nombres, ¿no? Yolanda Díaz, el Partido Socialista, hemos hablado de la tercera vía, del socialismo liberal, del socioliberalismo. Algunos dijeron que el Partido Socialista se iba a pasoquizar, no sé si recuerdan, ¿no? Como en Grecia, que iba a desaparecer, que le iba a pasar como el PASOK, o que se iba a volver muy pequeñito. Bueno, no parece que los derroteros vayan por ahí, precisamente, pero Sánchez es un verdadero resistente. Pase lo que pase, parece que resiste. ¿Qué futuro hay para las izquierdas españolas? ¿Hay alguna alternativa que de verdad ilusione? Y no me quiero poner en plan marketingiano, hemos hablado antes del marketing, ¿no? No se trata de una ilusión hueca, ¿no? Es decir, hay posibilidades de un programa sólido, y si es así, ¿por dónde tiene que ir ese programa? ¿Cuáles tienen que ser las líneas y los ejes centrales de ese programa? José Manuel, te voy a lanzar una pregunta así muy directa. ¿Por qué Yolanda Díaz es el futuro de la izquierda española, según tu criterio, si es que ese es tu criterio? Perdón, primero te tendré que preguntar si es tu criterio y por qué lo crees. O sea, yo creo que Yolanda Díaz es una parte fundamental del futuro de la izquierda española. Creo que si Yolanda Díaz fracasa en ese intento de reconstruir, llamémoslo el proyecto a la izquierda del PSOE, aunque ella con buen criterio
criterio que además comparto, pretende trascender los límites de ese rincón, ¿no? De esa esquina izquierda del PSOE, pero creo que si Yolanda fracasa en ese intento, el Partido Socialista solo no va a sostener un proyecto progresista que permita mantener un gobierno como el que ahora tenemos o muy parecido una vez pase el siguiente ciclo electoral, ¿no? Y lo que viene después ya lo sabemos, es la reacción, es la alianza, y Feijóo, a mí me ha sorprendido la velocidad con la que está preparando el terreno para cogobernar con Vox, pero creo que esa es la alternativa. Como decía antes Ana, o democracia o autoritarismo. Y la alternativa a la izquierda en España hoy es el autoritarismo que representan PP y Vox. Por tanto, creo que si Yolanda fracasa en ese intento, porque Podemos no tiene capacidad ya de aglutinar nada, es un proyecto en clara decadencia, si no, incluso yo diría que prácticamente finiquitado, pues la izquierda tiene mal futuro, lo cual no quiere decir que Yolanda sea todo el futuro de la izquierda. Yo creo que un gobierno progresista, tanto en comunidades autónomas, en ayuntamientos, como en el Estado, en nuestro país, en los próximos años, pasa por la cooperación entre el Partido Socialista y ese espacio que se genere, que se reconstruya, ojalá, y que solamente lo puede liderar Yolanda Díaz. No veo otra persona en el horizonte que tenga la capacidad de aglutinar eso. He hecho una cosa terrible, que es decir que iba a dar la palabra en primer lugar a Ana y dársela a José Manuel, lo cual marca también los incumplimientos clásicos de este humilde presentador. Ana, perdona. Un despiste. Un despiste que tenemos todos. Son días largos de trabajo. Sí. Perdónenme ustedes. Nada, efectivamente, o sea, el Partido Socialista por sí solo no puede atrapar todo ese espacio a la izquierda, porque además uno de los principales problemas que tiene la izquierda se llama abstención. Y la abstención y también poder seducir a ese votante de izquierdas que se siente identificado, lo que hablaba antes, en un proyecto, o una idea, algo que le identifique y que le anime a votar, ahora mismo el Partido Socialista por sí solo no puede. Para tres actores, difícilmente. Podemos, ahora mismo yo creo que ya... ¿Le ves un futuro negrísimo y lo tiene muy mal. Y quizá en parte también es parte de no haber tenido esa capilaridad territorial y que le faltaba. Y para ese espacio de Yolanda Díaz va a necesitar a los viejos amigos que sí que tienen esa cierta capilaridad, me estoy refiriendo a Izquierda Unida, otros partidos pequeños que sí que conectan y que tienen raíces. Lo intentó Podemos, pero no llegó a armar bien ese pegamento ni esa identidad, y que quieren su espacio y que quieren también marcar y ser parte de ese proyecto. Entonces, lo que sea que marque Yolanda Díaz va a tener que sumar a muchos actores muy diferentes, pero sobre todo con un elemento muy importante. Es alguien que tenga esa fuerza territorial, que sepa llegar a espacios que los partidos políticos, pues, tal como están, son muy cerrados, no dejan a esa participación política interna. El señor que forma las listas es el dueño y señor del partido. Pues abrir ese espacio al debate que sea amplio. Ojalá lleguemos a tener partidos con listas abiertas, porque eso va a ser el futuro que desde la izquierda podamos dar a la sociedad como la libertad. Y de democracia, si Ayuso, los partidos de derecha se apropian de la libertad, nosotros tenemos que apropiarnos de un concepto que son los derechos y la democracia. Y tenemos que empezar a hablar de esto, de derechos y de democracia, porque lo que hay enfrente son movimientos y partidos totalitarios. Y ese es el gran desafío que vamos a tener en el siglo XXI. Y cómo desde la izquierda demos respuesta a esto y que los ciudadanos compren este modelo, que se sientan identificados y sean capaces de luchar por ello, es la principal lucha. Aquí me gustaría participar a mí como contertulio, pero no me lo merezco, además, porque además me he confundido en no darte paso por mi mano, así que no me lo merezco. Pero sospecho que el lado jacobino de la mesa no va a estar de acuerdo con estos diagnósticos, o igual sí, no sé. No, yo tengo serias dudas sobre todo sobre la capacidad de aprendizaje de la izquierda, ¿no? Creo que hay uno de los principales problemas que han tenido los partidos, tanto PSOE como Podemos, es que no han sido capaces de tener un proyecto de país para toda España. Y creo que esto no va a ser
no va a ser cambiado por Yolanda, ni mucho menos. No hay ningún partido de izquierdas que defienda lo mismo para toda España. Resulta que es una falta de coherencia absoluta, ¿no? El nacionalismo, el Procés, no fue capaz de hacer reflexionar a la izquierda sobre temas como el modelo territorial, como por qué hay que oponerse al nacionalismo y acabar con las exigencias de ciertos territorios, o sea, de ciertos gobiernos de territorios dominados por los nacionalistas, ¿no? Creo que no han sido capaces de hilar un discurso en el que se contraponga el bien común a las exigencias las exigencias particulares, los intereses particulares de estos territorios, ¿no? Ahora, antes hablaba de que había una oportunidad para la reconstrucción, ¿no?, de la izquierda con el tema de la pandemia y ahora más recientemente de la guerra, si es que se ha aprendido algo. La pandemia, la importancia del Estado social, ¿no? Yo creo que el relato que nos ha brindado la pandemia es una oportunidad para reconstruir el Estado social, los servicios públicos, ¿no? También territorialmente, con criterios de igualdad, de redistribución, la optimización de los recursos, ponerlos donde hace falta, ¿no? Eficiencia, aplicar criterios semejantes a todos los ciudadanos. Yo no creo que esto sea capaz, Yolanda Díaz, de solucionarlo, de proponer cosas nuevas, y de hecho creo que va a ir en los mismos errores que ha venido cometiendo Podemos o el PSOE. Jorge, si os parece una valoración, y luego lo hacemos un poquito más picado para que podáis intervenir todos. Claro, yo sé que en las próximas elecciones generales, salvo sorpresa, no tengo a nadie a quien votar. Es así de triste, ¿no? Pero o sea, por no hacer un análisis solo de coyuntura, ¿no? ¿Qué izquierdas pues yo quiero igual una izquierda que recupere viejas banderas. El obrerismo, o sea, no sé, una izquierda que hable de redistribuir la riqueza, una revolución fiscal súper progresiva, que hable de lo económico, de lo laboral, y no tanto lenguaje. O sea, está bien el tema de las identidades, no sé, un montón de problemáticas. Yo comparto el diagnóstico que hacían Zizek o Perry Anderson de que el centro de gravedad de las izquierdas se fue desplazando desde lo económico a las críticas culturales, y esa deriva no... Porque es que parece que la clase obrera ya no existe, y claro que existe. Ese sujeto revolucionario se esfumó, pero sigue existiendo el sujeto, o sea, hay clase obrera, hay explotación económica, hay pobreza, hay exclusión. Yo quiero una izquierda que recupere una vieja bandera obrerista, y por supuesto quiero una izquierda que se enfrente, yo prefiero usar el término separatismo. O sea, porque nacionalismo, no, una izquierda, para ser de izquierdas en España hay que ser antiseparatista y barrer del mapa cualquier privilegio fiscal por criterios étnicos de la raza vasca, la raza gallega o la raza catalana, o criterios lingüísticos. Entonces, y eso es un problema que está vinculado a lo social y a lo económico, no son problemas que se puedan diferenciar. La cuestión nacional o territorial es primordial, y ni Yolanda Díaz, ni Pablo Iglesias, ni Íñigo Errejón están por la labor de darse cuenta de que la izquierda tiene que confrontar explícitamente contra el separatismo, contra esas fuerzas disolventes que quieren destruir la comunidad política a la que pertenecemos todos, ¿no? Y además, o sea, quiero decir, estoy de acuerdo contigo que hay que confrontar a las derechas, que son agresivas, PP, Vox, pero es que hay otras derechas. Hay otras derechas periféricas que son la derecha catalana y la vasca, incluso el BNG es un partido de derechas. O sea, así de sencillo, ¿no? O sea, aquellos que quieren fragmentar territorios, extranjerizar a compatriotas levantando barreras territoriales en base a criterios lingüísticos, etcétera, etcétera. Y ese problema es un problema que tiene que ver con lo otro, con lo económico, con la redistribución de ¿cómo vamos a redistribuir la riqueza si fragmentamos el país en 4 pequeñas naciones? Entonces, una izquierda que combata el separatismo con la misma fuerza con la que combate el neoliberalismo, porque esos dos enemigos, separatismo y neoliberalismo, son exactamente lo mismo. Y claro, ni Yolanda Díaz ni Íñigo Errejón están por la labor. José Manuel, ¿qué querías decir? Y Ana, perdona. Si queréis intervenciones un poco más cortitas para... Sí, Ana, por favor. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, y efectivamente a la izquierda primero le ha faltado el sindicato fuerte. Podemos no tenía un sindicato detrás, y Yolanda sí que lo tiene ahora.
o sea, tiene a comisiones obreras. Ajá. O sea, tener a 1 millón de personas sindicadas en comisiones obreras es una gran labor, o sea, que no parte de cero. Y entender esto y desde la izquierda es importante. Alemania lo acaba de hacer. De repente se han dado cuenta, efectivamente, nos falta hablar a la clase obrera con un lenguaje de toda su problemática, porque lo teníamos olvidado. Todos éramos clase media y media alta. Porque si no vendrá el Frente Nacional y es el que hablará. Efectivamente. Ya ha venido el Frente Nacional. El Frente Nacional, totalmente de acuerdo. Esto falla. Y falla en nuestra crisis territorial también, curiosamente, con la periferia. O sea, ya juntaría 3 ejes: izquierda-derecha, el eje globalización, antiglobalización y el eje centro-periferia. Y en el eje centro-periferia la izquierda igualmente sale perdiendo. Sale perdiendo por lo mismo. O sea, no hay una cuestión más contra natura que el nacionalismo con los movimientos de izquierda. Contraponer los derechos de un pueblo frente a los derechos del ciudadano. Exacto. Y de esto tenemos que hablar, o sea, de los derechos del ciudadano desde la izquierda, de un movimiento obrero, de lo que le ocurre a alguien explotado con sus circunstancias laborales penosas en Madrid, de lo que le pueda pasar a un señor en Burgos o lo que le pueda ocurrir a alguien en el País Vasco, en Cataluña. Entonces, eso ante la izquierda es un desafío, pero no lo están haciendo. ¿Por qué? Pues porque hay una cierta izquierda en la periferia que sí que compra el relato de pueblo, sobre el derecho del pueblo frente a los derechos individuales. Tal vez Ana lo ha comprado parte de la izquierda española, no solo en la centro-periferia, en todos los sitios, ¿no? Claro, lo hemos comprado. José Manuel, yo te preguntaría, efectivamente, ¿no crees que hay una cierta contradicción? Es decir, para implementar un programa social ambicioso, redistributivo ambicioso, la quiebra de la comunidad política, o la fragmentación, la atomización, si llegamos ahí, o los estadios hasta llegar a la atomización, ¿no?, del territorio político, no neutraliza en buena medida un programa redistributivo. Es decir, porque en el sentido de decir, claro, si estamos diciendo que tenemos una globalización neoliberal dura, durísima, que el Estado-Nación se nos queda corto, claro. Y lo balcanizamos, imagínate. Si vamos neutralizándolo con... Es decir, aquí lo estamos viendo con Ayuso, ¿no? Como Ayuso aprovecha. Desde un punto de vista Ayuso regionalista. Desde un punto de vista teórico sí, pero ahora los idealistas sois vosotros. Vamos a ver. Sí, claro. O sea, no hay que descartar esa tesis nunca. Claro, vamos a ver. Si tú quieres gobernar en España, tienes que asumir la configuración política, identitaria que tiene este país. Yo voy os cuento una anécdota muy breve. Yo voy a muchas tertulias de la derecha y de la extrema derecha. Y la derecha y la extrema derecha echan peste de Feijóo. Ha entregado Galicia al independentismo, persigue el español, llegan a decir, persigue el español en Galicia. No, un poco sí. Feijóo lo que ha hecho básicamente es construir una especie de identitarismo gallego conservador al estilo del PNV o al estilo de la antigua Convergencia. Pero que no es maravilloso tampoco es identitarismo gallego, más de derecha. Si no estoy justificando el modelo de Feijóo, lo que estoy diciendo es que Feijóo es consciente de que para sacar una mayoría absoluta en Galicia no puede asumir la lógica que el Partido Popular aplicaría en otros territorios, como por ejemplo en Madrid, o para el conjunto del Estado en unas generales. Tiene que adaptar su discurso, su programa y sus políticas a esa especificidad. Si Yolanda Díaz pretende gobernar o pretende tener una amplia base electoral en España, en la España que tenemos hoy, no en la que os gustaría o la que nos gustaría o en la que sea dentro de 10 años o 15 de aplicación de políticas redistributivas y de disolución de los nacionalismos periféricos y también del nacionalismo central, del nacionalismo castellano. Pero si tú quieres gobernar hoy, tienes que asumir esas realidades y tienes que entender a Esquerra como un aliado. Desgraciadamente, pues a mí tampoco me hace la menor gracia Esquerra, pero lo tienes que asumir. Y dicho lo cual, a mí me sobra, fíjate, ahora voy un poco por contradecir a lo que decía Jorge, a mí me sobra determinado discurso, porque decías, por ejemplo, Yolanda Díaz, yo aspiro a una izquierda que apele al obrerismo. Bueno, Yolanda Díaz habla fundamentalmente de cuestiones materiales vinculadas al mundo del trabajo. Eso creo que es indudable. Pero a mí, yo lo que he hecho en falta es una izquierda que hable a las clases medias. Es que la izquierda en España, precisamente, lo que ha abandonado hace mucho tiempo es apelar a las clases medias a la que la derecha pretende seducir de manera sistemática. Y dirás, no, es que la clase media es una entelequia, es un constructo teórico que en realidad no existe porque quien se identifica como clase media en realidad es clase obrera, en su mayoría. ¿Cierto?
pero si tú te identificas como clase media, eres clase media. Y te apela cuando ayer, y ya con esto termino, cuando ayer el consejero de la Comunidad de Madrid, Osorio, habla de los pobres, y mira para un lado y hace el chistecito, que a nosotros nos indigna, como gente progresista de izquierdas, a mí me indigna, de hecho he hecho un vídeo criticando eso, pero es que la ciudad, a él le sale gratis, ¿por qué? Porque quien es pobre, tal y como lo entendemos nosotros, es decir, quien no tiene para pagar la luz, o quien tiene que elegir entre poner la calefacción o cambiar la lavadora, o que no puede asumir el coste que tienen los hidrocarburos, o que no llega a fin de mes, que para nosotros son claramente gente que está en el umbral o en el límite de la pobreza, a lo mejor se autoidentifican como clase media, y entonces un discurso que apele a los pobres le da exactamente igual, que le resbala, y un discurso que haga la derecha hablando de las clases medias, del ascensor social, de las expectativas, y de que a ti te va a ir bien, no a todos, pero a ti, en concreto, si te esfuerzas te va a ir bien, pues va a tener a lo mejor mucho más tirón. Por lo tanto, yo lo que aspiro, y con esto ya de verdad termino, es a una izquierda que tenga voluntad de ganar. Y creo que Yolanda Díaz, por su comportamiento, por su escenificación, por sus políticas y por su propia proyección, tiene esa voluntad de ganar, y a mí eso ya me vale. Yo, José Manuel, ahí voy a pasar la palabra, que sé que queréis hablar todos. Nos quedan 7 y 10 minutos, las malas noticias empiezan a llegar a esta mesa. Claro, yo ahí plantearía, porque Jorge sé que me ha pedido la palabra, Javi también, Ana, bueno, todos. Claro, lo de Osorio, vergonzoso, efectivamente, pero a mí me viene a la cabeza, claro, el potencial aliado, el aliado necesario, el aliado inexorable, no es que es republicana, haciendo las políticas que planteaba Osorio con Convergencia y Unión en Cataluña, políticas de recortes sociales fortísimos, o luego planteando que no hay que redistribuir la riqueza con los comedores andaluces. Entonces, claro, hay algunas, sí, efectivamente, la configuración del país es la que es, y hay una serie de especificidades. Ahora bien, a través de las especificidades, muchas veces también creadas y artificiales, no vamos hacia un proceso de descarrilar un programa mínimamente reconocible de izquierdas, porque claro, el señor que plantea que 50 kilómetros al sur se acaba la redistribución porque esos señores tienen que ser extranjeros míos, claro. A mí me surge una duda, os lo planteo como una duda. Bueno, no voy a mentir, yo la duda la tengo resuelta, pero bueno, Jorge. Sí, no, yo no me puedo resignar, o sea, es como, es el mapa político que tenemos y hay que jugar con ello. Yo no puedo porque yo en ese libro gordo que hay ahí he intentado examinar de dónde proceden todos estos movimientos, ¿no? En Galicia no hay un partido nacionalista gallego porque está el Partido Popular, claro, que es el que hace la inmersión lingüística salvaje, cuando el español es la lengua mayoritaria en Galicia, bueno, en fin. Pero yo no puedo resignarme a ese concepto xenófobo y reaccionario, porque es que Esquerra Republicana es reaccionaria, el PNV y Bildu son reaccionarios, y el BNG, aunque ellos no lo crean, son reaccionarios, porque estás apelando a una identidad cultural, que eso es pura mística, un folgués, hay un espíritu del pueblo gallego, la raza vasca, o sea, madre mía, vamos a pactar con los herederos de Sabino Arana, y lo que dice Guillermo, ¿no? Es decir, extranjerizar a los que están al sur del río Duero y al sur del río Ebro, y triturar en el bloque primero hablábamos de reivindicar el liberalismo político, ¿no? Del siglo XIX, de los españoles, de Riego, del trienio liberal, carajo, pero es que el liberalismo político lo que quiere precisamente es acabar con esos atavismos, con ese neofeudalismo que apela a los derechos históricos de no sé qué régimen foral. No, señor, una fiscalidad que sea idéntica en todo el territorio político, mismos derechos, mismas obligaciones, una igualdad radical ante la ley, ¿no? Algo tan elemental como esa izquierda liberal. Y eso, Esquerra Republicana, Bildu y el BNG son, vamos, enemigos por definición, o adversarios, por no usar el término enemigo. Javi, Ana. Sí, hablábamos de reconstruir la izquierda transformadora, precisamente se llama transformadora por querer transformar. El tema que haya un identitarismo exitoso de la derecha en Galicia no creo que sea un motivo para aceptar una supuesta especificidad de Galicia, y entonces nosotros creamos o aceptamos un identitarismo igual o más fuerte que sea más exitoso. No he dicho eso ni parecido. Yo te he entendido eso, desde luego, no es lo que habrán entendido. Me explica muy mal. Necesitamos combatir ese discurso, eso es lo que yo quiero. Claro. Yo quiero transformar la composición que hay actualmente porque no me gusta. Yo no estoy dispuesto a aceptarla porque creo que es injusta y además, bueno, si se quiere tener un mínimo proyecto de redistribución de la riqueza, hay que redistribuirlo con criterios de necesidad, no con otros criterios. Yo no puedo aceptar que hay unos derechos históricos de unas regiones que obligan a que esas regiones no redistribuyan con el resto. Claro. Yo eso no lo puedo aceptar. Un egoísmo supremo. Desde el punto de vista de una izquierda transformadora. Claro. Eso es... Yo no pago impuestos en Barcelona para que los extremeños tengan trenes. Si eso es izquierdista, que venga Dios y lo vea, ¿no? Ana.
La crisis territorial, y tampoco se quiso abordar en el momento constituyente, y nos sigue estallando y acabamos parcheando y nos volverá a salir dentro de 10, 15 años. El procés está agotado, pero volverá. Les falta conseguir esa mayoría, que sea un 10% más para conseguir. Al final, yo lo que creo, y como antes, las identidades también se crean. Y una identidad que sea pues, sobre un discurso político. RC no pasaba de un 10-12% de votos, y ahora es el principal partido en Cataluña, detrás del PSOE, el PSC. Entonces, al final volvemos a lo mismo, es una cuestión de relato y lo que quieras vender para que tus votantes te voten ese proyecto político, pero desde la izquierda no casa bien, no casa bien. Ahora dices, ¿Feijóo ha hecho lo mismo? Sí, oye, pues a lo mismo lo que tenemos es un problema, y es una cuestión de la democracia dentro de los partidos políticos. Hemos conseguido cierto caciquismo territorial, arrastrado también desde el siglo XIX, que se han pasado en la forma, a través de las autonomías, para no progresar, para no, de alguna manera, mantener sus cuotas de poder en sus territorios, y por eso el Partido Popular en Galicia hace cierto galleguismo y la marca del partido acaba en una esquina pequeña dentro del cartel electoral, y en Madrid tenemos a alguien que habla de vivir a la madrileña. Sí, la tentación cantonalista. Cantonalista, ¿no? Sí, entonces... Hay uso regionalista. Claro, entonces, desde la izquierda eso no podemos compartir. Y me gustaría darme un pequeño dato. Sí. RC lleva la Consellería de Educación en la Generalitat y lleva 5 días de huelga, el profesorado en la calle. Entonces, tiene esa doble vertiente, o sea, como partido de izquierdas, porque es un partido de izquierdas, pero a la vez, ¿qué pesa más? ¿La identidad o los derechos que vaya a dar a sus ciudadanos? Yo creo que ya lo tienen resuelto. Ellos ya lo tienen resuelto. La identidad, eso. sin duda. Sí. José Manuel. Sin duda. Sí. Y ya breve, José Manuel. Brevísimo. Lo que he dicho es, poniendo el ejemplo de Feijóo, es que para ganar en Galicia, Feijóo ha entendido que tiene que adaptarse al pensamiento general de la sociedad gallega, lo cual no quiere decir que yo apoye que exista un determinado nacionalismo conservador gallego. 2. Cuando señaláis como problemas el identitarismo gallego, vasco o catalán, os olvidáis de que existen identitarismos en otros lugares, como Andalucía, como la propia Madrid, como Castilla, y no veis un problema en eso. Yo entiendo que señaléis un problema en el concierto vasco, pero en Cataluña que exista un identitarismo a mí me resbala, me da exactamente lo mismo. ¿Cómo se le gana a Esquerra? ¿Cómo se le gana a Esquerra? Si yo estoy muy de acuerdo en ganar a Esquerra, mi proyecto político es ganarle a Esquerra. ¿Cómo se le gana a Esquerra? Podemos en 2015 y en 2016 barrió a Esquerra en Cataluña. Yolanda Díaz le da miedo a Esquerra. Y le da miedo a Esquerra porque compite con ellos por un electorado común. ¿Y por qué Rufián ha votado en contra de la reforma laboral? No vota en contra de la reforma laboral porque está en contra de la reforma laboral que ha hecho Yolanda Díaz. Ha votado en contra de la reforma laboral porque tiene que identificarse frente al electorado que os preocupa tanto, y oye, pues con razón, con cierta razón, identitario, tiene que identificarse como una persona de izquierdas frente a un electorado progresista que votaría a Yolanda Díaz en lugar de votar a Esquerra Republicana en Cataluña. Por tanto, es fundamental que ese proyecto político perviva y venza a los nacionalismos izquierdistas periféricos si queremos que efectivamente esta disolución del Estado o del país en determinadas autonomías cantonalistas no siga adelante. Y lo que planteo ya como último elemento es, Yolanda Díaz sí puede ofrecer un horizonte de convivencia pacífica, y creo que eso es fundamental para gobernar y para sostener un gobierno progresista en todo el país, y luego ya iremos haciendo las reformas y ya iremos viendo a ver dónde quedan las Esquerra, los BNG y los Bildu en un nuevo modelo, digamos, de convivencia política territorial encabezado por un proyecto progresista claramente redistributivo. Vamos, si queréis, con una fase de conclusiones, nunca mejor dicho, para resumir un poquito por dónde van los temas, si queréis contestar alguna de las cosas que se han dicho, por supuesto. Ana, ¿si te parece? Sí, estoy de acuerdo con lo que dice José Manuel, ahora cuando ya has matizado exactamente, pero por eso mismo va a tener que elegir, y para acabar con esos movimientos periféricos identitarios, entre una propuesta de izquierda progresista, entre los derechos de los ciudadanos, o solo es los derechos de pueblo y de identitario. Y espero que en esas Yolanda Díaz
pueda seducir y pueda apaciguar a todos los movimientos y que queden relegados. No las tengo mucho conmigo. Pero ella misma defendió el derecho de autodeterminación, claro. Es decir, entonces, porque la periferia se están asentando mucho, Esquerra está muy fuerte, Bildu está muy fuerte y ahí el PNV se ve peligrar frente al crecimiento de Bildu. Entonces, claro que le van a hacer, no se lo van a poner fácil a Yolanda, porque ahora mismo es un elemento a competir por la misma tarta, por el mismo electorado. Pero bueno, lo que hay enfrente es la derecha reaccionaria que viene a recortar derechos, y en eso también está la foto y se tienen que dibujar. ¿Qué prefieren? O creamos una, y estoy de acuerdo también con lo que decías, de cuál es, qué es España, qué queremos ser de mayores, cuál es el proyecto nacional, porque no hay una respuesta desde la izquierda. Y desde la derecha se plantean muchas cosas, desde que se acaben con las autonomías, se cuestionan los estatutos de autonomía, efectivamente, Rejó o cualquier autonomía van siguiendo también sus propios estatutos, pero la derecha lo pone en cuestión, pero la izquierda tampoco damos ningún tipo de respuesta, pero al final vamos a tener que elegir, porque lo que vamos a tener enfrente es muy feo, muy retrógrado. Y luego va a pasar como el momento en el Congreso cuando se votó en contra de la reforma laboral, de repente, ¡ay Dios, si puedo volver hacia atrás para votar! Jorge. No, yo aquí vuelvo un poco a entonar la melancolía, ¿no? Yo no veo el diagnóstico de tener que compadrear con esas fuerzas centrífugas reaccionarias de otras regiones, no lo veo, ¿no? Yo sé que no voy a tener a nadie a quien votar, salvo sorpresa, no voy a tener a nadie a quien votar en las elecciones generales. Yo quiero una izquierda republicana, jacobina... ¿Quién sabe, Jorge? ¿Quién sabe? Te veo muy pesimista. Claro, igual me toca ahora me reactivaré. Dependerá de lo que hagas. Pero claro, también, pero yo quiero una izquierda republicana. Crea tu partido, diría Rayo. Y y una izquierda que coja bien fuerte las banderas de la clase trabajadora, que esto parece una cosa retrógrada, es que hemos llegado a un punto, eso lo ve uno en las redes sociales, ¿no? Que si hablas de clase obrera, eres sospechoso de falangista o rojipardo, a ese punto hemos llegado. Bueno, Vox está creando un sindicato. Sí, claro, pero los que somos de izquierda, republicanos, también somos sospechosos, ¿no? Entonces, yo quiero una izquierda que vuelva a retomar algunas viejas banderas, no sé si eso me convierte en retrogrado, una república jacobina, centralista, unitaria y socialista. ¿Ves enfrente no solo a unas derechas, sino consideras que los nacionalismos son también derechas? Absolutamente, porque además se retroalimentan. Cuanto más crezca Bildu, cuanto más crezca Esquerra, más va a crecer Vox. Y entonces ese efecto disolvente por un lado y por otro. Los separatismos centrífugos de origen reaccionario retroalimentan a la maquinaria de la derecha española. Y las izquierdas tienden más a simpatizar con las derechas periféricas, pero es que son derechas también. Entonces yo quiero una izquierda que plante cara en los dos frentes, al separatismo, a la derecha reaccionaria y al neoliberalismo. ¿Sabes también por qué la izquierda simpatizamos muchas veces o han simpatizado con ello? Por el hecho de que esos partidos, sobre todo Esquerra, que viene de la Lliga catalana, de alguna manera han estado siempre en contra de los movimientos autoritarios, desde la monarquía, luego las dictaduras, entonces hay cierto idea de... No tengo autoridad alguna, como bien sabe nuestro público, como moderador, porque en la fase de conclusiones estamos en el debate, también esto habla de la calidad de nuestros invitados. José Manuel, breve incluso. Yo desde que he escuchado a Espinosa de los Monteros definir la soberanía alimentaria, la soberanía energética, incluso la soberanía territorial, ya no sé muy bien qué es ser de izquierdas, ¿no? Pero yo creo que hoy ser de izquierdas es defender la democracia radical frente al autoritarismo. Defender los derechos económicos, pero también los civiles y sociales, que hay una parte de la izquierda llamada autodenominada obrerista que le parece que los derechos civiles son una frivolidad de niños pijos, ¿no? Ahí estoy de acuerdo. Y creo que pasa por defender esas tres patas. Y creo además que la izquierda, para triunfar, tiene que, aparte de... Esto es como...
termino con los ejemplos. Esto es como la monta romana. Sabéis que la monta romana consistía en montar 2 caballos a la vez, ¿no? Entonces es muy difícil. Tienes que llevar un caballo que es el de la sociedad, la lógica, el sentido común, tienes que adaptarte, tienes que mimetizarte con esa lógica, con ese sentido común, y por otra parte tienes que tratar de conseguir avanzar y desplazar ese sentido común hacia tus posiciones. Y creo que mientras la izquierda no entienda eso, no tiene la capacidad de triunfar. Es imprescindible renovar también las estructuras con las que nos presentamos ante la sociedad y con las que defendemos nuestros planteamientos en instituciones obsoletas, con instrumentos como los partidos políticos que ya hemos hablado, que también son obsoletos y reaccionarios. Javi, tu conclusión. Sí, por ser breve, efectivamente estoy de acuerdo en que creo que hay que avanzar en democracia. Creo que no hay que dar esa batalla por perdida, que hay que, ya lo decía antes, republicanizar la democracia, conseguir avanzar por esa vía. Creo además que la izquierda para tener éxito tiene que pasar por, yo creo que lo han mencionado, competir con los nacionalismos, pero desde la izquierda, no verse tentada por asumir esas tesis, y además, por otro lado, creo que también tiene que aprovechar la oportunidad de los últimos sucesos para revisar ciertos posicionamientos respecto a la defensa, respecto a la soberanía energética y otros muchos temas que va a tener. Tiene el campo abierto para digamos, tener nuevos posicionamientos y renovarse. Bueno, yo creo que son muchas claves las que habéis dado. Ha sido un verdadero gusto escucharos, charlar con vosotros. Ha sido un honor. José Manuel, muchas gracias por aceptar la invitación del Jacobino, de Canal 33. Un placer tenerte aquí. Os volveremos en Recupera Madrid a molestar, como ya es costumbre. Al contrario. Ana, un verdadero placer también. Muchas gracias. Habíamos coincidido presentando un libro, incluso. Sí. Y hoy hemos coincidido aquí. Ha sido un honor. Jorge, qué decirte, vuelve pronto. Sí. De Ecuador y para que te podamos desvirtualizar, que si no los zooms se hacen un poco... Es verdad. Ha sido un placer. Javi, muchas gracias. Polifacético, multifacético, siempre estás ahí. Gracias. Ha sido un gusto y las conclusiones son de ustedes. En el Jacobino vamos a seguir trabajando para una izquierda pues comprometida con la radical igualdad de todos los conciudadanos. Volvemos muy pronto con un nuevo Cuadrilátero. Ha sido un placer. Muchas gracias y buenas noches.